Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Benton y yo soy enfermera de salud pública del condado de Ventura y les voy a presentar los diferentes datos sobre el problema de coronavirus COVID-19 que tenemos en nuestro condado. Les voy a explicar los datos. Todas las filminas están en inglés porque las terminaron hace como una hora y media, o sea, no se pudo hacer la traducción de esta información, pero les voy a explicar en detalle para que puedan entender un poco lo que estamos hablando y en forma simple para que puedan entender. Los datos de los casos del condado de Ventura, el condado de Ventura está en el nivel número 2, que es el nivel rojo. Primero estábamos en el nivel que era morado, que es donde todavía estamos extendidos en toda la comunidad, y ya pasamos al segundo nivel, que es el nivel rojo. Como el nivel rojo quiere decir que todavía tenemos restricciones para que el COVID-19 no se transmita en nuestra comunidad, o sea que hay muchos casos todavía de transmisión, y el Departamento de Salud de California ha puesto muchísimas límites para que no los condados tomen muy en serio las medidas de precaución para que este virus no se distribuya en toda la población y tengamos menos casos. En Ventura, que estamos en el nivel 2, que es el nivel rojo, los casos al nivel de la población son 5.2. Cuando hablamos de 5.2 casos, quiere decir que el rojo el nivel rojo es entre 5 y 7.9% y nosotros estamos en 5.2. O sea que si mejoramos, o sea, si nuestros casos van a disminuir de 2 a 4.9%, vamos a empezar a bajar a un nivel naranja, que es un nivel que tiene menos restricciones. Los casos también están relacionados con cuántos casos positivos tenemos. Entonces, en nuestra población tenemos 2.7 casos positivos en una distribución de 7 días de la semana por 7 días atrasados. O sea, no es de las 7 días de la semana que pasó, sino que son los 7 días de la semana anterior, y con eso se va haciendo los cálculos cada semana. Entonces, el estado de California, porque tenemos los casos a un nivel muchísimo más bajo, en ese caso nosotros estamos en el nivel naranja, o sea que tenemos menos casos positivos. Pero el estado de California aumentó otras restricciones, y es mirar cuáles son los problemas en los condados, en las áreas de que tienen problemas de menos estado financiero más bajo, o que tiene niveles menos de personas de nivel menos de educación, o que tienen muchísimos más problemas. Tienen más o menos 32 diferentes guías que determinan el nivel que dice low HPI, porcentaje rate, que es la tasa de porcentaje, que es 3.8. Y todavía en esa tasa vamos a estar a nivel de naranja todavía.
Pero el condado, el estado no deja que nosotros cambiemos de color hasta que prácticamente todos los 3 niveles, la rata de los casos, la rata de positivas y el nivel de equidad, que sean todos en el color naranja. Entonces, por eso no podemos pasar a un nivel mejor. Sin embargo, ahora les voy a mostrar unos datos que pueden ver que estamos estamos avanzando muchísimo mejor en el condado de Ventura. Lo otro es que en esta gráfica pueden ver que también estamos en comparación con otros condados, estamos muchísimo mejor, por ejemplo, que en el condado de Los Ángeles, o estamos mejor que en el condado de San Bernardino o en el condado de Riverside. En esos casos, han hecho muchísimos más exámenes y la tasa de casos positivos es muchísimo mayor que la de nosotros. Por ejemplo, en la de Los Ángeles es 3.7 y la de nosotros es 2.7, mientras que en San Bernardino es 6.5. So es muchísimo más alta esa tasa, y toda esa tasa es relacionada con el nivel de la población que tenemos. Ahora, hay unas metas que tenemos como condado y como al nivel del estado, que influyen en cómo vamos a progresar para mejorar. Lo que decía antes, el promedio de 7 días de los casos por 100,000 habitantes para nosotros es 5.2. Y como mencionaba, sí, entre 5 y 7.9 estamos todavía en rojo. O sea que estamos mucho mejor que en otros condados, pero todavía tenemos que hacer trabajo porque todavía tenemos restricciones, porque el COVID-19 todavía está en nuestra comunidad, pero se han disminuido los casos de contagios en nuestra comunidad. Como el 2.7 que tenemos de las personas que estaban positivos, entonces hemos estado obviamente mejorando. Y el de la equidad de salud, que son todos los diferentes, 32 diferentes condiciones que el estado coloca de dónde están los lugares más pobres de nuestro condado. Necesitamos también bajar, pero en nuestro caso está en 3.8, o sea que estamos bien. Los cambios en el día en 3 días, en un promedio de los pacientes hospitalizados, hemos disminuido a 4%, o sea que tenemos menos pacientes hospitalizados en nuestro condado. 41% de las camas están ocupadas con pacientes en la unidad de cuidados intensivos, con pacientes que tienen el COVID-19. Y 88% de ventiladores, que son las máquinas de ventiladores que se usan para poder disminuir los problemas respiratorios, para ayudarle a las personas a respirar con esta enfermedad que ataca el sistema respiratorio. Nuestro condado tiene 88% disponible. O sea que eso es muy importante, porque eso era una meta que el condado quería y que el estado quiere, es que tengamos capacidad para poder atender a los pacientes cuando están graves. Entonces, definitivamente tenemos una buena respuesta en eso. Y el promedio de test que se hacen son 319 tests por 100,000 habitantes. O sea, tenemos muchas personas que se están haciendo los exámenes, y eso es importante para saber que no estamos
contaminando a otras personas. Ahora, ¿cómo la tasa y cómo se estaba midiendo la equidad de salud? Es basado en los casos que son positivos y personas que tienen bajos recursos. Están mirando personas que son de la raza negra, de la raza latina, asiáticos, los pacíficos, los de las islas pacíficas y los trabajadores esenciales que están en una forma desproporcionada en nuestro condado y que han estado impactados por el COVID-19. La mayoría de los condados tienen diferencias en los casos positivos, pero los casos positivos se notan más en las vecinidades, en los vecindarios donde hay más están con menos ventajas, que están más pobres, que están con menos recursos. Entonces, para movernos a nuestros casos, a movernos para que bajemos, si ven aquí la línea púrpura, después está la línea roja, que es donde estamos, y después está la línea naranja, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar disminuyendo los casos positivos y también los riesgos para poder bajar a la línea naranja. Entonces, para eso está trabajando muchas personas en el Departamento de Salud Pública en coordinación con las escuelas, están en coordinación con los diferentes vecindarios, ayudándole a las personas para que aprendan y entiendan cómo debemos disminuir el riesgo para no adquirir el COVID-19, el coronavirus. Entonces, los condados, para que nosotros podamos pasar de un nivel a otro, tenemos que someter un plan y invertir en las comunidades, o sea, dar mucha educación, comunicarse con las comunidades, hablar, entender que todos necesitamos cuidarnos para poder disminuir la transmisión de esta enfermedad, que es grave cuando las personas tienen problemas adicionales de salud. Entonces, para poder bajar, hasta ahora estamos bajando un poco. Antes, para mañana, nuestro condado ha estado bajando un poco y ya vamos a tener, está en 2.4, mañana el reporte va a estar en 2.4, o sea que hemos bajado más, que antes estábamos en 2.7 y ahora vamos bajando a 2.4, que estamos llegando al nivel naranja, pero como les dije, tenemos que estar todos en el nivel naranja. Esto es para mostrarles un poco cómo se mide la salud equitativa en nuestros condados. O sea, en nuestro condado, las partes, estos son para el área postal de cada condado. Y, por ejemplo, esta área es el área de Moore Park, el 9321. Y esa es una área verde. Las áreas que están azules, oscuras, son las áreas que tienen más problemas de desventaja. Y las áreas, se ha encontrado que en las áreas verdes, que es más en el este del condado, es donde hay menos problemas de desventaja. Lo otro es que el Departamento de Salud Pública ha trabajado mucho con las diferentes escuelas en todo el condado para poder ayudar a que se abran las escuelas y para poder tener los espacios adecuados para que se prevenga la diseminación de esta enfermedad. Pero al mismo tiempo,
se han encontrado datos que la transmisión es muchísimo menor en niños, o sea que eso es un factor importante en la reapertura de las escuelas. Les voy a mostrar otra vez un poco los datos. Aquí estamos en Murpar. Otra vez, estos son los datos que se van a mostrar para mañana. De las diferentes, la base de los casos por semana es 2.1 y la mayoría de los casos estamos 4.5, en octubre 10 estamos en 4.5 y los casos positivos estaban en 1.7, estábamos en un color amarillo. Y después, para el final de la semana 10, del octubre 10, estamos en 3.3 los casos positivos. Entonces, ¿por qué se ve 2.1 y después 4.5 en el promedio de los casos y lo mismo en los casos positivos 1.7 y 3.1? Porque cada semana es diferente, porque si hay un grupo de personas que se contagian del COVID, entonces van a haber muchísimos más casos durante una semana. Y si ya esas personas no se previene el contagio a otras personas, entonces la otra semana puede ser que disminuyan los casos. Entonces, los casos suben y los casos bajan de acuerdo a cada semana, pero lo importante es que sigamos manteniendo, estamos entre rojo y podemos bajar a naranja, pero la mayoría de los casos en este momento estamos manteniendo un promedio en la zona roja todavía, pero pronto vamos a tener menos casos y vamos a pasar a la zona naranja. Pero para hacer esto, el condado, el estado requiere que tengamos por lo menos 16 casos por el total de nuestra población, que son aproximadamente 850,000 habitantes. Entonces, solamente cuando ustedes vean el reporte de los diferentes casos del Departamento de Salud Pública, que de lunes a viernes se muestra cuáles son los diferentes casos, cuántos casos tenemos. Entonces, si mantenemos una tasa de casos de solamente 16 casos por día por el total de la población, entonces nos va a ayudar a pasar de la etapa roja al nivel naranja. Usualmente ahora tenemos un promedio de 47 casos por día. Tenemos 47 casos por día, o sea que tenemos todavía que hacer mucho trabajo. Ahora les muestro otra información, por ejemplo, desde los casos, los picos que han pasado, por ejemplo, en junio 22 aproximadamente, a finales de junio hubo un pico de casos. Después hubo un pico después del el 4 de julio. Entonces se mostró un pico más grande cuando las personas se empezaron a reunir y empezaron a hacer diferentes actividades. Después tuvimos otro pico, por ejemplo, al finales de agosto tuvimos otro pico de más casos, pero como ven en esta gráfica, los picos están bajando, estamos teniendo muchísimo menos casos. Y los casos que se van a reportar para mañana, vamos a tener 5.1 el porcentaje de casos. O sea que como ven, han ido disminuyendo los casos y seguimos haciendo exámenes para las personas y nuestra meta está muchísimo mejor que pues, la meta del estado. O sea que estamos mejorando. Una de las cosas que ha disminuido
los números de los casos y los números en esta gráfica es porque todas las medidas que se han tomado de precaución cuando empezó el COVID-19, todas esas medidas que ha tomado el Estado y que ha tomado nuestro condado, que inclusive ha tomado medidas más especiales, todo eso ha demostrado que tenemos menos casos en nuestra comunidad. Y por eso desde en agosto 19 fue cuando se empezaron que se podían hacer las excepciones para que poder las escuelas empezar a comenzar con las clases. Pero para eso las escuelas tienen que hacer como decir, un protocolo donde van a tomar todas las medidas de prevención para poder tomar las clases y todo, para que los niños puedan volver a estudiar. Y todo esto ha sido muy en detalle y muy consciente el Departamento de Salud Pública y las personas de la Escuela de Educación del Condado han estado trabajando juntos para poder ayudarle a las escuelas y tenemos unas personas que están líderes en cada escuela para que puedan entrar. Entonces, una de las cosas que es importante es que la Universidad de San Francisco ha estado estudiando diferentes casos y diferentes situaciones en qué es lo que ha influido con los niños que están estudiando virtualmente. Y al parecer, los 38% de los jóvenes que están que tienen un bajo socioeconómico situación, tienen solamente 38% no se están vinculando con la escuela, no están atendiendo a la escuela, no están muy interesados con la escuela, mientras que en los lugares donde solamente donde hay un alto mayor social, financieramente social, solamente 4% de los jóvenes son los que no se están vinculando con la escuela. O sea que es importante que los niños vuelvan a la escuela para que puedan estar activos, para que puedan mejorar su educación y continuar con su educación. Ok, lo otro que les voy a mostrar es también en los casos positivos de Ventura. También, como ven aquí, estamos con los picos al final de junio. Hubo un pico, pero ahí fue cuando se estaban empezando a hacer también muchos exámenes. Y después tenemos otro pico, igual los casos positivos en el julio, después del 4 de julio, pero como ven, siguen bajando los casos, o sea que eso es muy importante. Y mañana nuestro condado va a reportar al estado que la tasa de casos positivos es de 2.4, o sea que ha estado disminuyendo nuestros casos. Aquí les muestro los datos de hospitalizaciones y cómo en un promedio de 3 días, entre junio 1 y octubre 19, los casos de hospitales que se han confirmado, de casos confirmados, obviamente han subido y ahora siguen bajando. Entonces, esto muestra que los casos se están siguiendo de los pacientes que están hospitalizados que tienen COVID-19.
están siguiendo el mismo patrón de los casos positivos en total y de los casos que tenemos en nuestro condado. Y lo importante es que los hospitales de Ventura County y el Departamento de Salud Pública han estado en coordinación y colaborando todos para que cualquier situación del COVID-19 que se aumente, ellos están disponibles para atender a los pacientes y como les dije anteriormente, hay 88% de ventiladores disponibles, o sea que en la parte de salud hay un plan que puede atender a los pacientes que estén positivos. En este momento hay 30 pacientes positivos con COVID-19 en el hospital. La parte roja es los que están en la unidad de cuidado intensivo. Pero como ven, no han sido muchos los pacientes que han requerido la unidad de cuidado intensivo y los casos también siguen disminuyendo. Esta es el resumen de todos los casos. Los 131 son nuevos casos que tenemos. Y los casos totales que hemos tenido en nuestro condado, incluyendo las muertes y personas que se han recuperado y los que están activos, son 13,728 casos. Y en esta parte es los que están, las muertes que hemos tenido han sido 160 muertes, pero lo importante es esto, 489 son los pacientes que están en cuarentena, o sea que han tenido síntomas de COVID positivo o están en aislamiento, que es cuando realmente tienen un examen positivo de COVID-19. Hubo un momento en nuestro condado que teníamos 1,500 personas activas en cuarentena y aislamiento, pero ahora, y eso era cuando estaba la transmisión en la comunidad más alta, pero ahora ya estamos bajando y estamos en menos de 500, o sea que eso es algo positivo. Y lo importante es que si tenemos las precauciones necesarias, vamos a poder y todos los protocolos necesarios y todos ponemos de nuestra parte, vamos a evitar que se siga propagando esta enfermedad. Y con los niños, el hecho de que van a regresar a la escuela, realmente han estado mirando los datos y la transmisión en los niños es muy baja. Es muy baja y por eso es importante que sigamos, cuando entren a la escuela, creo que entran mañana o entraron hoy, entonces que se sigan todos los protocolos, los cuidados necesarios para poder disminuir la propagación de esta enfermedad. Esto es los datos sobre lo que está pasando ahora y ahora les voy a explicar un poco más sobre esta enfermedad y las medidas de prevención sobre la enfermedad. Voy a buscar la otra. Cerré todo. Un momentico. Claudia, you Yes. might want to stop sharing your screen while you pull it up. Okay.
No, I forgot where I put it. You did it? Let's see. I can pull it up if you'd like. I did a little correction, so hold on a second. I need to go to the PowerPoint. I closed it by mistake. Okay. I'm ready. Okay, can you see it now? Yeah. Yes, you're all set. Okay. Okay. Yo soy Claudia Benton y Celita Dobrowski es la persona que estaba hablando. Y Celita es la administradora de las enfermedades infecciosas y de prevención en nuestro condado de Ventura. Les voy a hablar un poco sobre la prevención y la mitigación del COVID-19 en las escuelas. Lo principal es que el COVID es una enfermedad causada por el coronavirus y no había sido antes visto en los seres humanos. Este virus fue identificado, como han escuchado las noticias, en Wuhan, China, y está causando la pandemia actual. La razón por lo que es pandemia es porque desde China se diseminó en diferentes países y ahora es el mundo entero que está afectado con este virus de coronavirus o el COVID-19. Por eso es que se llama pandemia. El virus, ¿cómo se propaga? Se propaga de persona a persona a través de las gotas respiratorias. Las gotas se reproducen cuando alguien tose, cuando alguien estornuda, cuando alguien habla. Y pueden caer en la boca, en la nariz, en los ojos, en la persona que está en un contacto cercano, que es dentro de 6 pies o 2 metros. O sea, cuando estiramos los brazos y hay personas alrededor de nosotros, estamos muy cerca de esa persona. Entonces, ahí si esa persona habla o si esa persona tose o estornuda, entonces vamos a estar más a riesgo de poder contraer esta enfermedad. Las gotas pueden ser inhaladas, o sea que las respiramos y entran a los pulmones y es cuando empiezan a causar la enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas aparecen desde de 2 a 14 días después de que uno ha estado en contacto con el virus. Algunos de los síntomas son, por ejemplo, la fiebre, el escalofrío, la tos, la falta de dificultad para respirar, o sea que no están como que no pueden hablar y no pueden obviamente comunicarse bien. La fatiga, que están muy, muy cansados, el dolor en el músculo o dolor en el cuerpo, o sea, su cuerpo está bien agotado, están bien cansados. La pérdida del sabor o el olfato, o sea, de pronto siempre han sentido olores y sabores y de pronto dejan de sentir los olores y dejan de sentir el sabor. El dolor de garganta, congestión, empezar a la nariz moqueando, náusea, vómito o diarrea. Estos son los síntomas que más principalmente se asocian con el COVID-19. Cuando están mirando a los estudiantes, entonces estamos mirando los mismos síntomas
Y lo que está, la decisión es cuando los estudiantes van a ser, cada día que entran a la escuela, van a ser evaluados, van a mirarse cuál es la temperatura y si la temperatura está mayor de 99.5, entonces va a estar un poco a riesgo, ¿cierto? Si tiene dolor de garganta, si tiene está con congestión nasal o que está con mocoso, si tiene dolor de cabeza, náusea, vómito o fatiga muscular. Entonces, todos estos son síntomas que están en bajo riesgo. Los síntomas que están mayor riesgo, que nos van a poner la bandera roja porque es muchísimo más alto el riesgo, son la tos, la dificultad al respirar, y la falta de sabor o de olor. Y eso ocurre repentinamente, o sea, las personas de pronto empiezan con tos y pierden el sabor y pierden el sentido del olfato. Entonces, estos son los riesgos más altos, las partes que está en roja. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la transmisión de este COVID-19? Lo más importante es la buena higiene de las manos. Es la parte más efectiva de este problema, es lavarse las manos o usar un desinfectante que tenga 60% de alcohol por lo menos. Y es una manera efectiva de reducir la propagación del virus a través de romper la barrera exterior del virus y prevenir la transmisión. Y la razón por lo que es muy importante lavarse las manos es, por ejemplo, una persona está hablando y tose y le salpica, por ejemplo, a uno las gotas, ¿cierto? En la cara. Y uno siempre se toca la cara y cuando se toca la cara se la pasa por la nariz, pasa por la boca, se limpia las manos, la boca. Uno sin saber pone las manos en la cara y en la nariz y todo eso, si no nos lavamos las manos y tenemos gotas de este virus que se pasa a nuestro cuerpo, entonces es muy importante que debemos prevenir y es el control más efectivo de que lavemos las manos para evitar cualquier gota que nos caiga. El cubrebocas y la mascarilla también es muy efectivo y vamos a reducir la transmisión con al usar el cubrebocas. La mejor mascarilla es la que tiene 2 capas para detener la propagación. Por ejemplo, aquí tengo una mascarilla, tiene una capa afuera y otra capa adentro, ¿sí? Tiene 2 capas. Entonces, esta mascarilla va a ser muchísimo más fácil para prevenir la propagación y que sea lavable. O sea, esta mascarilla yo solo la uso una vez al día. Después de usarla hoy ya se va a lavar. Las mascarillas tienen que ser una tela que se pueda respirar también y tiene que cubrir completamente la nariz y la boca, o sea que tiene que cubrir toda esta parte. Y tiene si está muy abierta, entonces eso no asegura que no entre en cosas. Como cuando una persona tose o estornuda, son millones de partículas que entran en el aire y si la mascarilla es así, está abierta, entra por aquí, por este rotico, va a entrar las gotas que son minúsculas que no las podemos ver, va a poder entrar y entra a nuestro sistema respiratorio. Entonces, por eso es muy importante usar las mascarillas y lavarlas todos los días. El distanciamiento social es muy efectivo. Las gotas respiratorias son producidas cuando alguien obviamente tose, estornuda o habla. Y como les dije, si están en un contacto muy cercano de menos de 2 metros o de menos de 6 pies, entonces esas gotas van a entrar.
Se han hecho estudios donde si las personas están más lejos de 6 pies, entonces las gotas no alcanzan a estar en el aire, a volar, como quien dice, o sea, porque cuando se tose, salen volando de la boca esas gotas que son diminutas que uno no las ve. Entonces, por eso la distancia es muy importante. Las personas sin síntomas pueden transmitir el virus a través de estas gotas sin saberlo. O sea, que tienen el virus, pero tienen síntomas, no están tosiendo, pero de pronto están hablando y al hablar esas gotas salen, están en el aire, pero la distancia de 2 metros o de 6 pies hace que la diferencia. La prevención es muy importante. Entonces, la higiene de manos, el distanciamiento y el uso de la cubrebocas o de la mascarilla es muy importante para prevenir la transmisión a todo nivel, cuando están en la calle o cuando los niños van a estar en la escuela. O sea que eso es muy importante. O sea que la regla es lavarse las manos frecuentemente. Y si no se puede lavar las manos frecuentemente, usar los líquidos antisépticos que tienen 60% de alcohol o más, mantener la distancia de 6 pies o 2 metros y usar la mascarilla o cubrebocas cuando está compartiendo con otras personas. ¿Cuáles son las recomendaciones del Departamento de Salud Pública? Para las guías para la reapertura de las escuelas es que se debe incluir un examen activo o pasivo a todos los estudiantes y el personal escolar. Lo más importante es que las escuelas han tomado muy en serio y se han reunido con el Departamento de Salud Pública y tienen personas que son líderes que están en contacto con las enfermeras de salud pública que están asignadas a las escuelas para poder revisar todas las guías y los protocolos que tienen para poder que la reapertura de la escuela sea en una forma efectiva y que los niños estén seguros en las escuelas. Entonces, para hacer esto, se debe hacer un examen activo pasivo de todos los estudiantes y el personal escolar. O sea que se están revisando todo el tiempo para ver si tienen algún problema algún síntoma. La temperatura de menos de 95.5, o sea que si un niño tiene una temperatura de 99.7 o 100, obviamente los padres no deben mandarlo a la escuela, o cuando llega a la escuela y se encuentra que está con esa temperatura mayor de 99.5, entonces se debe mandar a la casa. Los cubrebocas o mascarillas se deben usar, el distanciamiento social y usar lo máximo el espacio afuera. O sea, van a haber muchas actividades en la escuela que van a estar los niños afuera, dependiendo de las clases que están tomando, dependiendo de los profesores y cómo están organizándose las clases. Entonces van a haber actividades afuera y van a haber actividades en el salón de clase. Lo otro que es importante para controlar y para mantener que las escuelas estén seguras con los niños es que se va a hacer un rastreo de contactos. Las escuelas saben, los líderes de las escuelas saben, digamos, quiénes son los niños alrededor, si hay un niño que está positivo, quiénes son los profesores, dónde están. Entonces, las escuelas van a ayudar a hacer un rastreo o a localizar los contactos si se encuentra que alguna persona, algún niño esté positivo. Y como les dije, las enfermeras de salud pública y las escuelas están en contacto, en una comunicación constante para poder limitar la transmisión de esta enfermedad. Lo otro que se va a hacer es el rastreo de contactos.
Y con el rastreo de contactos es que se va a hacer una lista como ya los encargados de las escuelas tienen una lista de los contactos y entonces si hay un caso positivo nos pueden notificar al Departamento de Salud Pública y el Departamento de Salud Pública se encarga de hacer los contactos adicionales y se comunicará con las personas responsables por el enlace entre los padres y maestros y cuando hay un caso positivo y se van a seguir diferentes medidas para la escuela. Los enlaces escolares es que cada distrito escolar ha identificado por lo menos 2 personas responsables por el enlace entre los padres y los maestros para trabajar con el Departamento de Salud Pública y ellos están revisando cuáles son los estudiantes que están faltando a la escuela y cuáles son los problemas de los estudiantes y por qué están faltando a la escuela y van a ayudar con el rastreo de contactos y van a facilitar la comunicación entre las familias y el personal de salud y trabajar con nosotros. Ahora voy a hablarles un poco sobre las preguntas, pero este es el contacto principal de Salud Pública, Celita Dobrowski, que es la persona que estaba hablando, que me habló hace un momento. Celita Dobrowski es la administradora del Departamento de Enfermedades Infecciosas y Luca Viera. Ella es una de las enfermeras especializadas y que coordina los diferentes casos con las escuelas. Y si necesitan hacer una pregunta, hay un email que se llama covidschools@ventura.org y eso hay un grupo de enfermeras de salud pública que están ayudando. Pero ahora voy a responder unas preguntas que son comunes y que nos han hecho para poder aclarar diferentes cosas que pueden suceder en las escuelas. Uno es, ¿cuál es el criterio de cuándo abrir las escuelas? Y los casos recomendados para ahora que abren las escuelas, los niños van a tener diferentes horarios y diferentes actividades, pero si hay casos donde van a estar casos del COVID-19 positivos, que ya sea por estudiantes o por el personal de la escuela. Ellos, cuando hay diferentes casos positivos, se van a consultar con el Departamento de Salud Pública y si hay muchos casos positivos, por ejemplo, en una escuela, 5% del total de los casos, y estos casos deben estar, si son positivos, deben aislarse o estar en cuarentena por 14 días. Y dependiendo del tamaño y la escuela, entonces se va a determinar más adelante si es y cuántos casos hay, si la escuela necesita cerrarse o no. Pero al principio lo importante es que si se cierran las escuelas es porque hay muchísimos casos del COVID-19. Las escuelas típicamente después de 14 días, para volverlas a abrir, entonces tienen que hacer una desinfección total y limpieza total del área. Se va a hacer obviamente la investigación en salud pública y se va a consultar con el Departamento de Salud Pública para poder aprobar que se vuelvan a reabrir las escuelas. En los distritos escolares, el superintendente toma la determinación de cerrar las escuelas si hay 25% de las escuelas en el distrito tienen casos de COVID-19 en 14 días. O sea que hay muchísimos casos que están ocurriendo durante 2 semanas. Entonces, en todas las escuelas del distrito o en 25% de las escuelas del distrito, entonces el superintendente puede cerrar las escuelas para poder hacer una desinfección y una limpieza.
Cuando se hace la valoración y los exámenes de rutina, todos los estudiantes y el personal de la escuela van a ser revisados por fiebre de si tienen 99.5 o más y los síntomas de COVID antes de entrar a la escuela. Y una vez entren a la escuela, se van a revisar si hay alguien que ha tenido problemas. Usualmente cuando un niño tiene problemas va donde la enfermera. También si se reciben los personal de salud, se van a hacer exámenes cada 2 meses como una rutina de exámenes para ver si tienen el COVID-19 y van a hacérselo con el médico de cabecera, entonces, o pueden ir a los diferentes sitios del condado donde están tomándose los exámenes. Los estudiantes no tienen los exámenes de rutina, no se deben hacer exámenes de rutina, solamente los profesores y el personal de la escuela van a hacerlos. Los requerimientos de las mascarillas se requiere para todos los niños de 3er grado en adelante que usen las mascarillas de pre-kinder y hasta 2º grado. No se necesita usar mascarilla, pero se recomienda que usen la mascarilla. Pero cada distrito tiene sus reglas y de acuerdo a las reglas del distrito pueden algunos superintendentes exigir que los niños desde pre-kinder usen la mascarilla. O sea que no se requiere al menos que sea alguien que el superintendente lo exija. Las mascarillas no se requieren usarlas cuando están comiendo o cuando están participando en actividades físicas afuera. Y cuando están participando en actividades físicas afuera, se debe mantener al menos 6 pies de distancia o los 2 metros. Las excepciones del uso de mascarillas son para situaciones médicas, por ejemplo, que hay alguna condición médica que no pueden respirar o algún problema mental o una incapacidad que prevenga que deben usar la mascarilla, pero esto debe tener una nota del doctor que explique y debe ser evaluada por la enfermera de la escuela para poder aprobar que el niño o la niña no use la mascarilla. Si no usan mascarillas, de todos modos tienen que usar alguna protección que cubre hasta abajo, digamos la cara, para poder permitir que los niños estén en la escuela. Ya dije que la mascarilla debe tener dos capas. La exposición, les voy a explicar un poco la exposición, la cuarentena y el aislamiento. La definición de una persona de contacto cercano es alguien que ha estado 6 pies o 2 metros, por lo menos 15 minutos con esa persona en la proximidad y que esa persona que se ha acumulado, o sea, 5 minutos por la mañana, 5 minutos al mediodía y 5 minutos en la tarde, ahí son 15 minutos. O si esa persona ha estado en una muy cerca de la persona que está positiva, esa es una persona que está en contacto cercano. Y el riesgo de transmisión es muchísimo más alto cuando está así. La cuarentena es 14 días desde la exposición que se dio cuenta. Así no no sea positivo, la cuarentena es que se debe cuidar 14 días porque
alguien que se conocía estaba positivo, entonces desde que se conoció el resultado debe estar 14 días en cuarentena. Y el aislamiento son 10 días desde que empezó los síntomas o que le diagnosticaron un test positivo de COVID-19, lo que sea más temprano, pero no debe tener fiebre por lo menos por 24 horas sin usar ninguna medicina para reducir la fiebre o mejorar los síntomas. O sea que la persona no debe haber tomado fiebre por 24 horas, medicina para la fiebre por 24 horas. Si el niño ha sido negativo y no ha estado expuesto a nadie, ya puede retornar a la escuela después de 24 horas, que no haya tenido fiebre y no haya usado medicinas para la fiebre. Si el niño no tuvo el examen de COVID-19, pero tiene otro diagnóstico, otra enfermedad, como enfermedades en el oído, infecciones en el oído, infección urinaria. La nota del doctor sí es necesaria, pero en los otros casos, después de que la fiebre se ha disminuido de 24 horas o que han pasado los 10 días, no se requiere o que el test ha sido negativo, no se requiere una nota del doctor para regresar a la escuela, pero sí son otros problemas médicos por los que los niños no están en la escuela, entonces sí se requiere la nota del doctor para que puedan ir a la escuela. Si el estudiante está positivo, entonces debe aislarse por 10 días y debe continuar con estudio virtual en ese momento, y ahí es cuando las personas que están conectándose con el Departamento de Salud Pública, que son el contacto de enlace, los líderes con los que cada escuela nos ha asignado, entonces se va a comunicar con el Departamento de Salud Pública para poder continuar con la investigación. Los contactos van a notificarse y deben tener cuarentena por 14 días, o sea que deben monitorizar los síntomas de COVID-19, o si tienen que hacerse el examen, se hacen el examen. Pero el Departamento de Salud Pública trabajará con las personas positivas o si son niños o pues los estudiantes o con alguien más para identificar los casos o con los personal de la escuela. Ninguno, si sale los casos positivos o si han estado expuestos, no necesitan tomarse un examen otra vez para retornar a la escuela. Si no tienen los síntomas, es lo más importante. En resumen, en general, las escuelas están requiriendo, usando máscaras, el distanciamiento social, el lavado de manos frecuente y reportar cualquier situación de caso positivo o de cuarentena o aislamiento. Y se deben seguir todas las precauciones con eso. El tamaño de las clases, dependiendo de cada niño y del número de niños que tengan, y fuera de eso del espacio, pero lo importante es tener 6 pies de distancia. Los almuerzos y los periodos de nutrición, cada escuela va a ser diferente, pero los niños se pueden remover la máscara para para comer, para la alimentación, pero deben tener la distancia social. Y es más que todo se recomienda en las escuelas que deben hacerlo afuera, o sea, estar al aire libre mientras se pueda, ¿no? Lo que sabemos ahora del COVID-19 es muchísimo más de cuando empezamos en marzo, o sea que todas estas precauciones son las guías que están resultando para disminuir la transmisión del COVID-19, o sea que es muy importante lo que les he mencionado de lavarse las manos, mantener la distancia y usar las mascarillas.
Con las educación, en la educación física, una de las cosas es que los estudiantes pueden removerse las mascarillas si están afuera y si están manteniendo las 6 pies de distancia. Pero si van a hacer educación física adentro, los niños deben mantener 12 pies de distancia, o sea, 4 pies. Y los equipos no se deben compartir. La precaución es muy importante también con las bandas de música. Prácticamente se requiere el distanciamiento y cubrirse la cara y que no jueguen instrumentos no toquen instrumentos de viento. Y también porque hay mucha exhalación de las gotas cuando se usan estos instrumentos y lo más importante es mantener los 6 pies de distancia, pero realmente esto no están tan recomendados ni las cantar ni estar en las bandas, especialmente con instrumentos de viento. Los estudiantes pueden jugar en las áreas de juegos mientras tengan la máscara colocada todo el tiempo y deben lavarse las manos antes y después de jugar. Y eso es todo la información que tengo. Creo que ya son las 7. No sé si había alguna pregunta. Nothing in the chat, Claudia. You're Okay. Una cosa importante es que si están haciendo los entrenamientos de cuando hay incendios, se pueden todavía hacer en las clases, pero debe mantenerse con la distancia social. O sea, no se van a hacer que toda la escuela al mismo tiempo, sino que se deben hacer clase por clase. Y si lo mismo el entrenamiento cuando completamente tienen que cerrar la escuela porque hay algún problema, no se van a colocar los niños en un rincón de la clase, sino que se pueden colocar debajo de su escritorio. Pero si hay problemas, por alguna razón, hay alguna situación de emergencia que hay que evacuar, se deben seguir las guías de evacuación y realmente la distancia social en ese momento no es lo más importante, no es la prioridad en ese momento. Así que eso es muy importante que tengan en cuenta. Ok. Si no tienen preguntas en el chat, si escriben alguna pregunta, entonces puedo contestarla en un momentico. Si no, eso es todo. Muchas gracias por atender esta presentación. En el Departamento de Salud Pública y las escuelas estamos trabajando juntos y coordinando para que sus niños retornen a su escuela, que estén en un ambiente seguro. Y muchas gracias por estar aquí. Gracias. No